Cuba y Estados Unidos están viviendo una nueva etapa de relaciones diplomáticas. ¿Cómo construir este lazo tras tantos años de enfrentamiento y qué significan los recientes diálogos entre ambos países? Fueron preguntas que llevamos a Josefina Vidal, directora general de Estados Unidos del MINREX, en entrevista exclusiva con la televisión cubana. Josefina, hay personas en las calles aquí en Cuba y también medios de prensa internacionales que dicen o se preguntan que el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba terminó. ¿Eso es verdad? No. El bloqueo no ha terminado. Lo que ha ocurrido es que en uso de sus prerrogativas ejecutivas, que las tiene, el presidente de Estados Unidos anunció un grupo de medidas para modificar la aplicación de algunos aspectos del bloqueo. Y en ese sentido es que pudo emitir un grupo de regulaciones ordenadas por él y enunciadas por los departamentos de Tesoro y Comercio para ampliar, expandir los viajes a Cuba, expandir también la posibilidad del envío de remesas y permitir algunas operaciones comerciales todavía de carácter limitado en esferas como las telecomunicaciones, por ejemplo. ¿Cuándo podríamos decir que el bloqueo terminó? ¿Qué es lo que tiene que pasar para decir que terminó? Desde que el bloqueo fue proclamado en febrero del año 1962 oficialmente, hasta el año 1996, cuando se aprobó la ley Helms-Burton, esto era una prerrogativa del presidente, o sea, como mismo el presidente Kennedy había decretado el bloqueo en el año 62, un presidente con posterioridad podía haber declarado el fin de esa política. Sin embargo, en el año 1996 se aprobó la ley Helms-Burton que codificó el bloqueo. ¿Qué quiere decir? Que estableció que en lo adelante el presidente por sí mismo no podía él finalizar la política de bloqueo, sino que corresponde al Congreso de Estados Unidos declarar que esta política concluyó. Sin embargo, es muy importante señalar que esa misma ley Helms-Burton, en un acápite posterior a la codificación del bloqueo, dejó claramente establecido que esto no priva al presidente de sus prerrogativas ejecutivas para, mediante un procedimiento que se llama licencias, autorizar la inmensa mayoría de las cosas relacionadas con el bloqueo. De otra manera, el presidente Clinton en los años 98 y 99 no hubiera podido modificar algunas cuestiones que permitieron ampliar los viajes a Cuba de algunas categorías de norteamericanos. Si no hubiera sido así, tampoco el presidente Clinton hubiera permitido el envío, por ejemplo, de algunas remesas limitadas a nuestro país, y tampoco Obama hubiera podido en los años 2009 y 2011 restablecer las visitas familiares a Cuba, restaurar la posibilidad para el envío de remesas a nuestro país y también permitir que un grupo de norteamericanos que están comprendidos en un grupo de 12 categorías pudiesen visitar nuestro país. Y lo que ha hecho Obama ahora es eso, o sea, usando sus prerrogativas presidenciales, ha ampliado las transacciones, operaciones que se pueden hacer dentro de viajes, remesas, algunas operaciones comerciales, y esto quiere decir que puede seguir usando. ¿Las ha usado todas? Y esa era mi pregunta. No las ha usado. ¿Cuántas más tiene? Mira, el presidente de Estados Unidos tiene posibilidades, yo diría que ilimitadas, para vaciar al bloqueo de su contenido fundamental. Según los abogados que nos asesoran en este tema, porque es una cuestión que desde el punto de vista legal tiene sus complejidades, hay solamente un grupo reducido de cuestiones que el presidente no puede modificar, porque están prohibidas por la ley. Aparte de esas cuestiones que son muy pocas, el presidente puede autorizar mediante licencias o del Departamento del Tesoro o del Departamento de Comercio todas las demás transacciones, que incluye comercio, servicios, transportación. ¿Y cuáles son las que no puede cambiar? ¿Cuáles son las que definitivamente dependen del Congreso? El Congreso, para empezar, es el único que puede decir un día se acabó el bloqueo a Cuba. Eso no lo puede decir el presidente.
pero el presidente puede aprobar un grupo de cosas, como ya te dije. Ahora, dentro de las cosas que el presidente puede hacer, entre las cosas que él puede hacer se excluyen las siguientes. Está prohibido por ley el turismo a Cuba. Hay una ley del año 2000, la ley de reforma a las sanciones comerciales, aprobada por el Congreso. Por cierto, la misma ley que permitió ventas limitadas de alimentos y productos agrícolas a Cuba, que prohibió el turismo a Cuba. Eso quiere decir que el presidente ni siquiera en uso de sus facultades puede cambiar esto. O sea, Obama no puede permitir que los norteamericanos viajen libremente a Cuba. Una de cal y una de arena, es decir, se puede permitir el comercio limitado de productos agrícolas, pero entonces se prohíbe el turismo. Esa fue una condición que se impuso en la negociación de aquella ley por parte de los sectores que estaban opuestos a que se permitieran las ventas agrícolas a Cuba. Y por esa razón, en esa ocasión, de acuerdo con decisiones anteriores tomadas por el presidente Clinton, se habían establecido 12 categorías de personas que podían visitar Cuba. Y eso fue lo que quedó aprobado por la ley, que el presidente sí puede ampliar los viajes a Cuba dentro de esas 12 categorías, y es lo que acaba de hacer Obama, pero no puede permitir los viajes de turismo a nuestro país. Eso corresponde al Congreso, y por tanto, hasta que el Congreso no apruebe una ley, no podrán venir libremente los norteamericanos a Cuba como turistas. Otra cosa que está prohibida por la ley es el comercio de Cuba con subsidiarias de empresas norteamericanas en otros países. En Estados Unidos sí. Por ejemplo, Obama, en uso de sus prerrogativas, pudiera permitir mañana que una compañía norteamericana comercie con Cuba, comercie en ambas direcciones, que exporte y que importe. Pero Obama no puede permitir, porque es una prohibición del Congreso, que la filial, la subsidiaria de esa misma empresa en otro país pueda comerciar con Cuba. Es la parte de la extraterritorialidad del bloqueo. Exactamente, y eso está contenido así en la ley Torricelli del año 1992. Otro elemento que está prohibido por ley del Congreso y que el presidente no puede modificar es la prohibición para conceder créditos a Cuba para comprar productos agrícolas. La misma ley del año 2000, la ley de reforma a las sanciones comerciales, que permitió ventas limitadas bajo determinadas condiciones de productos agrícolas a Cuba, estableció que no se podía conceder créditos a Cuba para la adquisición de estos productos y que la única manera que teníamos de comprar era pagando en efectivo y por adelantado. Esto quiere decir que Obama no puede cambiar eso, pero Obama pudiera permitir que otros productos que no sean agrícolas se vendan a Cuba con créditos. Eso es una prerrogativa presidencial que él puede usar autorizando licencias y no está prohibido por el Congreso. ¿Y eso no está entre las regulaciones anunciadas por el Departamento del Tesoro? No está entre las regulaciones, por eso nosotros decimos que las medidas que ha anunciado recientemente el presidente son medidas positivas, van en una dirección correcta, pero todavía están limitadas a un grupo reducido de esferas, de áreas, y no quiere decir que todas sus prerrogativas se han agotado. Y por ejemplo, si me permiten, algunas de las cuestiones, recientemente entre las medidas que aprobó el presidente está la posibilidad de que instituciones financieras norteamericanas establezcan relaciones de corresponsalía con bancos cubanos. Se supone que podremos empezar a usar el dólar en las transacciones autorizadas entre Cuba y Estados Unidos, que no son muchas, pero por ejemplo sigue prohibido el uso del dólar por parte de Cuba en sus transacciones financieras con otros países. Eso es algo que el presidente pudiera permitir. Es decir, que podemos comprarle a Estados Unidos en dólares, pero no le podemos comprar a ningún otro país en dólares. Exactamente, según las nuevas regulaciones que incluyen la posibilidad de exportar a Cuba, por ejemplo, algunos equipos de telecomunicaciones, se supone que vamos a poder pagar en dólares estadounidenses por esas operaciones comerciales. Sin embargo, seguiremos imposibilitados de usar el dólar en las operaciones de Cuba con otros países. Obama pudiera permitir el comercio mucho más allá de que se ha limitado a la esfera de las telecomunicaciones. Eso no está prohibido por ley. Obama pudiera permitir importaciones a Estados Unidos de productos de nuestro país, importaciones de servicios. El presidente de Estados Unidos tiene potestad, por ejemplo, para permitir también que Cuba pueda comprar en terceros mercados productos con más de 10% de componentes norteamericanos, lo cual hoy está prohibido.
él pudiera emitir una licencia general para facilitar eso. También pudiera permitir, por ejemplo, que se importen a Estados Unidos productos cubanos, productos de terceros países en cuya elaboración se han usado materias primas cubanas. Eso no está comprendido en las actuales medidas. Con esto lo que yo quiero decir es que hay un camino bastante ilimitado, diríamos, de posibilidades para que un presidente de Estados Unidos, mediante sus facultades y mediante la emisión de licencias, permita vaciar al bloqueo de una parte muy significativa de su contenido y dejar al Congreso solamente lo que es potestad del Congreso, que son cosas como las que te mencioné, y por supuesto sepultar definitivamente el bloqueo a Cuba, que eso es un acto, se tiene que hacer mediante un acto congresional.